Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de hoy día, que es la parte final de lo que habíamos estado viendo la anterior vez, el mecanismo biela-manivela. Antes de empezar la exposición, etcétera, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer el documento, han podido repasar algo para poder absolver alguna pregunta si es que hubiera. ¿Ya? Si no hay preguntas, o sea, significa que todo está claro, todos han leído, se comprende todo y tendríamos que planificar nuestra evaluación el próximo martes, solamente de este tema, ¿no? Lo que lo que hemos visto el martes pasado y lo que vamos a ver hoy día. Entonces, vamos a hacer la exposición, lo mismo para esta ocasión. Tengo una presentación en PowerPoint y esa presentación es que vamos a mostrarla ahora, de manera que cualquiera de ustedes pueda, lógicamente, preguntar, etcétera. Ya se quedó esto en el final. Vamos a retroceder. Ya, entonces, lo que vamos a ver, como les decía hoy día, es básicamente el mecanismo biela-manivela, pero vamos a decir, una segunda parte, lo que corresponde o la explicación de lo que se debe hacer en el trabajo de taller. Esta no vendría a ser la primera parte del taller, sino que en los cursos normales lo que se hace es que a medida que se va avanzando los temas, se hacen las clases de taller, las clases prácticas, y en esas clases prácticas se empieza, digamos, desde lo básico, ¿no? O sea, el primer trabajo de taller, si se quiere, es el reconocimiento de piezas. Es decir, ya hemos visto las diferentes piezas en exposiciones, con figuritas, con dibujos, etcétera, y pasamos al taller a hacer, digamos, el reconocimiento, ¿no? De qué piezas tiene, cómo se llaman, más o menos de qué material están hechas, etcétera, ¿no? Su estructura. Un segundo taller es lo que ustedes más o menos han hecho como tarea, el tema de la relación de compresión, ¿no? Es decir, ¿qué es la relación de compresión? En todo caso, en el taller se mide diámetros, carreras, se calcula volúmenes, se calcula cilindradas y con unos datos se puede calcular rendimiento térmico, etcétera, ¿no? Entonces, una parte tiene que ver con lo que es el trabajo en taller, el desarmar un poco los motores, hacer ciertas mediciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que corresponde a este tema vendría a ser el tercer taller, o sea, la tercera clase de taller, ¿no? Eso es más o menos como decir estamos en la tercera semana de avance de la materia. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es, no vamos a hacer una exposición detallada, simplemente vamos a ver algunas partes importantes, ¿ya? Con esta gráfica, ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar que los cilindros del motor
los cilindros del motor, vamos a decir, en general pueden estar fabricados de esta manera, ¿no? Es decir, aquí se puede ver el diámetro estándar, o sea, el diámetro original, ya salido de fábrica, que está con estas líneas negras. Ese sería el diámetro del cilindro. Ya estoy viendo un cilindro en corte. Ese sería el diámetro estándar. Entonces, a medida que el motor funciona, los pistones se mueven entre estos dos puntos y, o sea, las anillas más que todo están raspando, como están pegadas a los cilindros del motor, van raspando. No, lógicamente esas raspaduras tienen que ser lo mínimo posible debido a que la unión entre el pistón y el cilindro está lubricada. Entonces, el lubricante, en este caso el aceite, tiene que resistir o formar una película de manera que el pistón resbale dentro del cilindro y las anillas que están haciendo presión sobre las paredes, o sea, juntamente con el aceite, hacen que se provoque un sello, ¿no? O sea, para evitar la fuga de gases. Y también el aceite lo que hace es que se disminuya la fuerza de fricción. Pero, lógicamente, como hemos dicho, tanto funcionar el motor, si el motor tiene una vida útil, digamos, de unos 250.000 kilómetros, que quiere decir que durante 250.000 kilómetros el motor va a funcionar, los pistones se van a mover, etcétera, y el desgaste tendría que ser, digamos, admitido sin que sobrepase, digamos, ciertos regímenes, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo, lo que se hace es desarmar el motor y verificar, ¿no? Ese diámetro estándar seguramente ya no va a ser, es decir, por el desgaste del motor, el diámetro ya es lo que está con línea celeste, ¿no? O azul. Entonces vamos a decir, se ha deformado ese cilindro. Al deformarse el cilindro, lo que se va a hacer con instrumentos de medida es cuantificar cuánto es este diámetro que está con línea azul, que sería el diámetro que se muestra aquí como el diámetro desgastado, o la dimensión del desgaste que se tiene, porque puede no ser diámetro, o sea, es una deformación, se ha ovalado, o sea, deformado prácticamente el cilindro con el desgaste. Entonces vamos a cuantificar cuánto es esa magnitud del desgaste. Evaluando esa magnitud del desgaste, se supone que ese desgaste tendría que ser inferior a lo que podría rectificar. ¿Cuánto tendría que rectificar? El fabricante me puede mostrar, en este caso estoy mostrando yo, con la línea roja, las líneas rojas me estaría mostrando la primera sobremedida, es decir, el rectificado en la primera sobremedida. Es decir, del diámetro estándar que está con la línea negra hasta la línea roja, digamos, la dimensión que se podría rectificar. O sea, eso comprende, lógicamente, el desgaste uh, del cilindro, ¿no? Es decir, el desgaste
Se salió el ingeniero. Buenas tardes. Van a disculpar, ha habido un corte de energía y momentáneamente se ha cortado la comunicación. Ya voy a volver a abrir todo lo que estaba aquí estaba en la presentación, de manera que podamos continuar con nuestro trabajo. La batería de mi computadora ya está medio mal, por eso es que a veces sin previo aviso, sin ninguna prevención, se corta, se suspende el trabajo, se apaga solita. A ver si tiene autonomía esta máquina. Bien, podemos hacer la presentación. Ya, ahí está la presentación. Entonces, decíamos que el desgaste, vamos a considerarlo normal de un motor, debería darse según, digamos, esta línea azul, es decir, no sobrepasar la primera medida de rectificación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo determino que después de 5 o 6 años o más, 10 años, 20 años de uso del vehículo, del motor, al desarmar, puedo verificar esta dimensión que está mostrándose con la línea azul, este diámetro o esa dimensión de desgaste. Entonces se podría básicamente rectificar el cilindro
maquinarlo, es decir, con las herramientas, una especie de torno, como un taladro, ¿no? Pero con piedras esmeriles, o con cuchillas se puede rectificar. ¿A qué medida? A la medida que está con la línea roja. Es decir, se va a tallar un nuevo cilindro y ese cilindro va a tener, vamos a decir, el tamaño o el diámetro que está marcado con la línea roja. Esa va a ser se supondría que al hacer esto se ha ampliado un poco el diámetro. Entonces se tienen que cambiar pistones y anillas, ¿no? En la sobremedida que dé el fabricante. Entonces se instalan las anillas y los pistones en la sobremedida y el motor puede volver a funcionar. El motor va a volver a funcionar y va a tener también aproximadamente el mismo recorrido. O sea, si hasta la primera rectificación el motor tenía la garantía de aproximadamente, vamos a decir, 250.000 kilómetros, para la segunda rectificación también va a tener una vida útil de 250.000 kilómetros, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, después de otros 250.000 kilómetros, la deformación estará entre las líneas roja y amarilla. Ahí se ubicará la línea azul de desgaste. Se comprueba ese desgaste, se hace el maquinado y se talla otra vez el cilindro a la medida que indica la línea amarilla. Esa sería la segunda medida de rectificación. En algunos motores hasta ahí nomás llega su vida útil, ¿no? En otros motores puede llegar a una tercera y última rectificación que está marcada con la línea ploma, ¿no? Esa sería la última. Y después de eso ya no se puede más hacer rectificaciones. ¿Por qué no se puede hacer más rectificaciones? Porque el fabricante ha endurecido estos cilindros a cierta profundidad, ¿no? Entonces, esa profundidad de endurecimiento está marcada con café o marrón, ¿no? En este caso, el espesor de ese endurecimiento puede variar de fabricante a fabricante según las sobremedidas que me den. Entonces, podemos decir, en algunos vehículos, especialmente de trabajo, etcétera, puede ser que el fabricante me dé una profundidad de endurecimiento de los cilindros que me garantice que puedo rectificar 2 o 3 veces. Y eso, lógicamente, en cada rectificación tengo una vida útil, vamos a decir, como dependiendo del uso, ¿no? Es decir, si es una máquina de trabajo, vamos a decir unas 3.000 horas, unas 4.000 horas de uso de la máquina, ¿no? Entonces, cada medida sería equivalente a unas 4.000 horas, digamos, ¿no? Serían 8.000, 12.000 horas, ¿no? 12.000 horas en trabajo de una máquina puede ser harto, ¿no? Con eso se cumple la vida útil de todo el motor, ¿no? ¿Qué se hace luego? O sea, ya el motor ya no se puede rectificar más y lógicamente hay que cambiar el bloque. Pero para que llegue a eso, lógicamente han pasado muchos años y ha desarrollado mucho trabajo ese vehículo, ese motor, ¿no? Entonces, esa es la característica. La zona que se deforma es esta zona marcada con celeste, ¿no? Donde se mueven, están en contacto las anillas del pistón contra el cilindro. Entonces, esa es la zona que se desgasta. Las otras zonas, más arriba del punto muerto superior y más abajo del punto muerto inferior, el pistón apenas toca el cilindro, ¿no? O si lo toca, prácticamente no tiene esfuerzos laterales. Entonces, se puede considerar que esa zona que está con este color medio beige podría ser que no se desgaste, ¿no? Pero cuando se hace el rectificado, lógicamente se tiene que tallar todo el cilindro, se tiene que maquinar todo el cilindro. Otra cosa que tenemos que ver es las zonas, digamos, el intervalo, esa zona de desgaste está entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Pero
el punto muerto superior está con un asterisco porque en realidad no es el, 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 uh, el punto muerto superior donde llega el pistón, sino es el lugar donde básicamente el pistón, la anilla más bien del pistón llega, ¿no? Es decir, el punto muerto superior vendría a ser el lugar donde al estar el pistón en el punto muerto superior, la primera anilla de compresión llega hasta ese lugar, ¿no? Entonces el pistón se supone que está un poquito más arriba, puede estar aquí al borde del cilindro, ¿no? Entonces ha llegado hasta aquí la primera anilla. Entonces la anilla que está en contacto del cilindro es la que desgasta esto, ¿no? Cuando el pistón está en el punto muerto inferior, este punto vendría a ser el lugar donde se ubica la última anilla del pistón, es decir, en este caso la anilla de lubricación. Entonces, si comparamos desgastes, lógicamente el mayor desgaste está en esta zona superior. ¿Por qué? No solamente por la presión o la fuerza radial que ejerce la anilla sobre los cilindros, sino también porque cuando el pistón está en el punto muerto superior, normalmente hay combustión, ¿no? Entonces, lógicamente, una vez va a haber combustión, en otra va a haber traslapo valvular, pero es la zona más caliente. Entonces, al ser la zona más caliente, esta zona superior es la que tiende, digamos, a ablandarse el material y desgastarse más, ¿no? Entonces, normalmente se considera, digamos, un desgaste normal cuando se da la mayor intensidad del desgaste en esta zona del punto muerto superior. En la zona del punto muerto inferior, el desgaste tiene que ser menor. Va a haber desgaste, pero en todo caso siempre tendría que ser menor. ¿Ya? Entonces, esa es la característica del cilindro, o sea, su tratamiento térmico hasta cierta profundidad y los diámetros o los desgastes que pueden ocurrir en él. Normalmente los fabricantes recomiendan un tipo de trabajo, ¿no? Es decir, al desarmar el motor, o sea, un procedimiento para desarmar el motor. Aquí estamos viendo ya el bloque y el fabricante dice, tengo con una especie de raspador tipo cincel en algunos casos, un rallador simplemente plano. Tengo que sacar todas las impurezas, todas las irregularidades que queden en este plano. ¿Ya? O sea, tiene que estar limpio, todo color metal. ¿Para qué eso? O sea, solamente, o sea, no solamente es para que al volver a armar, o sea, las superficies totalmente planas se unan, digamos, con ayuda de una empaquetadura, ¿no? Los restos de la empaquetadura anterior, etcétera, no estorben. Entonces, una vez que se limpia todo esto, se hace una comprobación, ¿ya? Con una regla generalmente de metal, se pone en diagonal, como se observa en el bloque, en la parte superior del bloque, y se trata de insertar una lámina. Estas láminas normalmente se llaman, digamos, láminas o calibrador de láminas se llaman, o sea, porque tienen diferentes espesores. Entonces lo que se trata es de que entre la regla y la superficie plana del bloque no pueda pasar esa lámina, ¿no? Entonces, en ningún lado. Entonces, podríamos decir, la regla está mostrando que está totalmente recta o plana esta superficie del superior, ¿no? Entonces, esa comprobación, lógicamente, se hace
en diferentes lugares, ¿no? Aquí, viendo de arriba, me está mostrando dos líneas diagonales, ¿no? Entonces, tengo que poner en esas dos líneas diagonales y tratar de que ese calibrador de láminas no pase por debajo en todo caso, entre el bloque y la regla, ¿no? Entonces pongo longitudinalmente, ¿no? Lo mismo. Entonces, que esté totalmente plana, ¿no? Transversalmente, de esta forma, aquí y aquí. Entonces, cuando aseguro que toda esa superficie esté plana, entonces puedo continuar el trabajo, ¿no? Si no está plana esa superficie, tengo que evaluar cuánto acepta el fabricante que esté irregular esa superficie, ¿no? Es decir, los diferentes fabricantes, no hay una norma común, pero la desviación en muchos casos no llega a una décima de milímetro, ¿no? Entonces, una décima de milímetro o 15 centésimas de milímetro ya puede ser, digamos, el rango máximo. ¿Ya? ¿Eso qué implicaría si fuera más? Que ese plano del bloque está deformado, ¿no? ¿Por qué se ha deformado? ¿No? Entonces hay que ver qué tipo de deformación es, etcétera, ¿no? Y observar si hay rajaduras, porque como hemos dicho, el bloque de cilindros es prácticamente la estructura base de todo el motor y es difícil que esto tienda a deformarse, ¿ya? Este trabajo lo vamos a ver que se hace sobre todo en las culatas, ¿ya? En la culata, que es la tapa de los cilindros, la parte que tapa, se monta en esta superficie. Esa culata, que es, vamos a decir, en muchos casos de hierro fundido y en la mayoría de los casos es de aleaciones de aluminio, pues puede deformarse, ¿no? Entonces se conoce como que se ha doblado la culata. Entonces eso se puede rectificar, ¿no? Se puede rectificar las superficies de las culatas. Las superficies de estos bloques también se podría rectificar, ¿no? Pero, como les digo, si la deformación está en décimas de milímetro, o sea, una rectificada de unas 2 décimas de milímetro, prácticamente se puede aceptar, ¿no? Entonces no hay mayor inconveniente. Una vez que se ha hecho ese trabajo, se hace observaciones en los cilindros del motor, ¿ya? Los cilindros del motor tienen que estar, vamos a decir, gastados uniformemente, ¿ya? Sin raspaduras. Aquí he querido mostrar, digamos, con este color de líneas, que en algunos cilindros, en diferentes partes del cilindro, pueden aparecer estas raspaduras o rayaduras, ¿no? Entonces, eso significa que en ese sector ha habido mayor desgaste, o sea, el desgaste es más intenso, ¿no? Si puedo vamos a decir, palpar con la mano y determinar que hay estas rayaduras, lógicamente el instrumento de medida, que es más, vamos a decir, más perfecto, me va a cuantificar, ¿no? Cuánto es esa deformación, ¿no? Esas rayaduras significa que se ha sacado material de ese lugar, ¿no? Que puede estar aleatoriamente en cualquier cilindro, en cualquier posición, y tengo que ver primero, o sea, tengo que hacer una determinación visual de dónde y cómo son esas raspaduras. Y con el instrumento voy a cuantificar prácticamente cómo está la deformación, ¿no? Entonces, lo que decíamos, esas raspaduras estaría determinando más o menos cómo este diámetro o esta dimensión que está con la línea azul, ¿no? Es decir, son irregularidades que puede aparecer en esta superficie y decir, esa superficie se ha gastado más en un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuerza lateral, tiene que ver con la cámara de combustión, tiene que ver con las presiones dentro de los gases dentro del cilindro, etc.
¿no? Entonces, esas rayaduras pueden ser por eso, ¿no? O porque se han partido anillas, ¿no? O sea, el desgaste de las anillas que se han roto ahí internamente han provocado esas raspaduras, etc. Tengo que determinar por qué es eso. Y una vez que se determina todo eso, se hace la medición. Ya en los cilindros se toman este tipo de mediciones, ¿ya? Se ubica, digamos, el bloque del motor y va a haber una medida que está marcada con 1, vamos a decir la medida longitudinal, ¿ya? A lo largo del motor. Y una medida perpendicular a esa longitud, que sería la medida transversal, no axial, no transversal. ¿Ya? Entonces, de esas mediciones me van a ayudar a determinar si este círculo, o sea, el círculo del cilindro, es realmente círculo o está ovalado, ¿no? Si hay ovalidad, ¿qué significa la dimensión? El diámetro 1 tendrá que ser mayor o menor que el diámetro 2. Entonces, significa que hay ovalidad en el cilindro. Esas medidas se hacen en 3 zonas del cilindro. La zona superior, que vamos a decir la zona A, la zona media, zona B, o la zona inferior, zona C, ¿no? Aquí el fabricante me recomienda, ¿no?, medir la zona A, va a ser más o menos a 10 milímetros del borde, a una altura de 10 milímetros. Lógicamente depende eso del tamaño del pistón, la forma del pistón, etc. ¿Ya? Pero me está dando, en algunos casos puede ser 7 milímetros del borde superior del cilindro, se toma la medida A, luego la B y la C. Pero voy a tener una medida A1 y voy a tener una medida A2, es decir, perpendiculares las medidas, ¿no?, para determinar si en la zona A hay ovalidad o no hay ovalidad. En la zona B lo mismo y en la zona C de igual manera. Entonces, de esa forma voy a evaluar cómo está deformado o desgastado el cilindro, ¿no? Entonces, en otras palabras, me está mostrando esta zona, ¿no? La zona que está marcada con la línea azul, la zona celeste, cómo está deformada, ¿no? Así, aquí tendría que ser la medida A, al medio la medida B y aquí la medida C, ¿no? Lógicamente tengo que hacer las medidas 1 y 2, o sea, perpendicularmente, de manera que pueda mostrar la ovalidad o la deformación de todo el cilindro. Eso se puede hacer de 2 formas, ¿no? Una es hacer mediciones directas, ¿no?, cuando se utiliza un instrumento como este, que es un micrómetro con carátula, y que esta medida del diámetro ya está, digamos, dada por el fabricante. Es vamos a decir, un instrumento que me da el fabricante o que puedo encontrar. En algunos casos se sustituye esta parte del palpador y puedo dar, ¿no? Se tiene que armar este instrumento y a medida que voy recorriendo longitudinalmente al cilindro, la aguja me va a marcar, ¿no?, cuántas milésimas a la derecha o a la izquierda se va a mover esta agujita y me va a mostrar, lógicamente, cómo está deformado ese cilindro, ¿no? Lógicamente voy a hacer una medida, digamos, ahí y otra transversal, ¿no? La medida 1 sería esta, digamos, y la medida 2 sería transversal. En la zona A superior, zona B al medio y la zona C inferior. Entonces, una vez que he hecho esas mediciones, puedo determinar cómo está deformado el cilindro y tomar decisiones, ¿no? Se va a rectificar, cómo se va a rectificar, etc. Lo que decíamos en la anterior clase, los pistones y los cilindros se agrupan, ¿no? O sea, se hacen grupos o clases. Y en muchos de los casos, no en todos los motores, en este caso esto es de un manual de motor Toyota, y dice, ¿no?, es decir, el fabricante puede reconocer 4 tipos
4 clases de medidas, ¿no? Me va a indicar la marca 1, 2 o 3 la desviación, y en función de eso voy a reconocer. ¿Qué cosa voy a reconocer? Voy a reconocer lo siguiente, ¿no? Esto es ya una fotografía de un manual en el cual se muestra para un motor 2L, ¿ya? O motor 3L. Ambos son motores diésel de Toyota. El motor 2L tiene un diámetro de 92 milímetros estándar, ¿ya? Entonces la marca 1, el grupo 1, admite una desviación de 92,00 hasta 92,010 milímetros, o sea, una centésima de desviación del diámetro. Si es más de una centésima de desviación, entra en lo que sería el grupo 2 o clase 2. Sigue siendo estándar, pero tiene una desviación de, en este caso, de una centésima a 2 centésimas. Si la desviación es de más de 2 centésimas, entra en lo que sería el grupo 3. Y en el grupo 3 tengo, en este caso, 92,02 hasta 92,03. O sea, de 2 centésimas a 3 centésimas de milímetro. Entonces, tengo para este tipo de motor Toyota 2L, todas estas medidas son estándar y estas son las desviaciones que puede admitir el mismo fabricante. Para los motores 3L lo mismo, ¿no? Es decir, que a diferencia del 2L, el motor de 3L tiene 96 milímetros de diámetro, o sea, es un poquito más grande, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En el grupo 1 están los pistones y cilindros que tienen una desviación de una centésima. En el grupo 2 de 1 a 2 centésimas. En el grupo 3 de 2 a 3 centésimas. Y eso hace. Entonces el mismo fabricante me está mostrando, ¿no?, que su diámetro estándar puede desviarse máximo hasta 23 centésimas, ¿no? Después se entra a una sobremedida. Esa sobremedida equivale a 0,50. Entonces rectifica el cilindro a 0,50 y el nuevo diámetro va a ser 92,73. Y así sucesivamente para el motor 3L, diámetro estándar máximo de desgaste tiene que ser de 96,23 milímetros. Después lo que hay que hacer es rectificar a 0,50 y el nuevo diámetro va a ser 96,73 milímetros. Eso permite que el montaje de los pistones en los motores siempre sea el adecuado, ¿no? Entre los pistones y cilindros tiene que haber una holgura. Normalmente esa holgura da el fabricante, ¿ya? Pero cuando no se tiene un dato del fabricante, se puede hacer un acercamiento. Es decir, no tengo el manual, no puedo conseguir el manual de un carro o de un modelo, vamos a decir, o muy pasado o muy especial, algo. Entonces, para no quedarme sin poder solucionar el problema, la holgura de montaje entre el pistón y el cilindro aproximadamente se puede calcular dividiendo, ¿no?, el diámetro del cilindro entre 1000, ¿no? En milímetros, lógicamente, tiene que estar el diámetro del cilindro entre 1000. Si ponemos como ejemplo la holgura de montaje del motor 3L, que era 96,00, entonces la holgura será ¿cuánto? 96 entre 1000 será una holgura de 96 milésimas de milímetro, ¿no? Entonces, como generalmente no se considera la milésima de milímetro muy difícil de determinar, entonces se considera 9 centésimas de milímetro. La holgura tendría que tener. Gracias a este método, ¿no? Este método es una forma de aproximarse a una medida de taller, ¿ya? Alguien dirá, ¿por qué estoy
obviando estas 6 milésimas, que podría esto volverlo 10, ¿no? Entonces, en este caso, siempre las holguras tienden a ser menores, ¿no? Menor que esta relación. ¿Por qué? Porque los materiales no se dilatan mucho, ¿no? Entonces, no se dilatan mucho. O sea, si más adelante vamos a ver esta parte también, ¿no? Hay coeficientes de dilatación de los diferentes materiales. Entonces, yo podría hacer, digamos, en base a tablas, etcétera, y ver cuánto se puede dilatar un pistón dentro del cilindro, ¿no? Y puedo ver que se va a dilatar una dimensión que es mucho menos que esta holgura, ¿ya? Entonces, lógicamente, para controlar esa dilatación está el sistema de lubricación, el sistema de enfriamiento, etcétera, una serie de situaciones. Entonces, conjuncionando todo eso, es que se logra, vamos a decir, mantener, ¿no?, unas medidas más o menos constantes en las diferentes piezas del motor. Esta holgura de montaje es básicamente, se mide en frío, ¿no? Es decir, el motor cuando se está ensamblando, que se está montando el motor, puedo hacer esa medición, esa determinación de la holgura, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Lógicamente haciendo mediciones, como hemos visto, podríamos hacer midiendo los cilindros. O sea, yo mido el diámetro del cilindro. Lógicamente, cuando esté bien, todos los diámetros van a ser igualitos, ¿no? Los mismos diámetros, la misma dimensión, la misma magnitud me va a mostrar, ¿no? Entonces, entre este cilindro y el pistón que va a entrar dentro de este cilindro, tiene que haber esa holgura de montaje. Y esa holgura de montaje yo la estoy midiendo en el taller a temperatura ambiente, ¿ya? Una vez que haya montado todo lo que va a pasar es que el motor se va a calentar, las piezas se van a calentar y va a ocurrir básicamente que al dilatarse las piezas no tendrían que atascarse los pistones, ¿ya? No tendrían que atascarse. Entonces, de esa manera logro, digamos, que el motor tenga, digamos, funcione adecuadamente y sus dimensiones básicamente no se alteren demasiado, ¿ya? Ahora les voy a mostrar la parte del documento que se va a colgar también en las dos plataformas, ¿ya? Tanto en la plataforma de la carrera, en Moodle, como en la plataforma Classroom. ¿Ya? En las dos plataformas se va a montar, se va a subir este documento que está en Word, y les voy a mostrar ahora. Este documento es como la segunda parte del taller y tiene una explicación sin mucho gráfico de lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Entonces hemos dicho que durante la fabricación de los motores se hacen planos, ¿no? Es decir, los ingenieros de una determinada fábrica hacen los planos para tanto el maquinado de las piezas como para el montaje, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, en esos planos están unos valores, como se muestra aquí. No se pueden ver, estamos dando como ejemplo, ¿no? Es decir, suponiendo que el diámetro estándar sea 78 milímetros. Entonces, en el plano está especificado 78 milímetros más menos 2 centésimas de milímetro.
Entonces, ¿qué significa eso? Que el fabricante normalmente en la actualidad hacen subcontratos para piezas, ¿no? Es decir, una empresa hace los bloques, otra empresa hace los pistones, etcétera. Son subsidiarias que se especializan en hacer, digamos, cierto tipo de elementos para diferentes marcas. Ya, entonces lo que ocurre es esto, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tengo los bloques de un motor, necesito que esos bloques se produzcan con 78 milímetros, pero me estoy dando una tolerancia. Entonces, al fabricar, un fabricante produce, digamos, estos bloques y no va a producir en una sola máquina, es decir, un solo torno, una sola máquina fresadora que hace todo, ¿no? Sino va a tener, qué sé yo, 15, 20 fresadoras, 20 tornos o 40, etcétera, no sé, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, cuando estén maquinando estén tallando los cilindros del bloque, pueden haber desviaciones, ¿no? Y estas desviaciones tienen que ser máximo lo que me dice el contrato, el fabricante, el diseñador, que me dice más o menos 2 centésimas de milímetro. Entonces, ¿qué hace el que está produciendo? Va agrupando, ¿no? Es decir, va a llamar grupo A, grupo 1, o lo que veíamos en la presentación del taller. Me dice aquí, según el manual, me dice por marcas, ¿no? Marca 1, marca 2, marca 3, ¿no? O sea, me está diciendo, en otro, o sea, lo que normalmente se utiliza son grupos, ¿no? O clase. Entonces voy a agrupar en el grupo, en vez de ponerle grupo 1, voy a ponerle grupo A o 1. Y voy a tener su diámetro, va a ser desde menos 2 centésimas, quiere decir 77.98 a 77.99 milímetros, ¿no? Entonces voy a tener bloques con esas medidas. O si hay desviación en otro torno, en otro lugar de la empresa, han fabricado, han tallado y han salido con esta desviación, ¿no? El grupo de 77.99 a 7800. Entonces a eso le voy a llamar el grupo B o grupo 2. El grupo C va a ser de 7800 a 7801. ¿No? Ese va a ser el grupo C. Y el grupo D o grupo 4 va a ser de 7801 a 7802. Entonces, he producido los bloques. Pueden tener desviaciones, pero he agrupado, ¿no? Bloques con estos diámetros, etcétera, con desviaciones. Y les he puesto un nombre, grupo A, grupo B, grupo C, etcétera, o grupo 1, grupo 2, o clase 1, clase 2, etcétera. Ahora, ¿para qué se hace eso? Muchos dirán, bueno, estamos aprendiendo de tecnología, lo que hacen en otros países, etcétera. Eso hacen porque puede ser el mismo fabricante u otro que tiene que hacer los pistones. O sea, dentro de estos cilindros que tienen esta medida, tengo que insertar, tengo que poner, ensamblar pistones. Para que se mueva el pistón, tiene que haber una holgura entre el pistón y el cilindro. Vamos a suponer que esa holgura es de 7 centésimas. Entonces, ¿qué tendría que ser? El pistón, para que se ensamble dentro de este cilindro con una holgura de 7 centésimas, tendría que tener las siguientes medidas, que también se van a hacer por grupos, ¿no? Es decir, lo que tengo que hacer básicamente es decir, el diámetro del cilindro menos esta holgura va a ser el diámetro del pistón. Entonces, si hago esa resta, tendría en el grupo A o grupo 1, voy a tener pistones de 77.91 a 77.92 milímetros, ¿no? Que se van a montar o se van a ensamblar en los bloques del grupo A de pistones con grupo A de
cilindros, de bloques. Entre esos dos grupos va a haber una holgura de 7 centésimas de milímetro. Y así lo mismo con el grupo B, ¿no? El grupo B va a tener pistones 77.92 a 77.93, más la holgura se van a ubicar en cilindros de este diámetro. Y así voy a tener grupos de pistones para facilitar el ensamblaje. En todos los grupos, cualquiera que sea, el grupo A, B, C o D, la holgura siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Entonces, si no hago esta clasificación por grupos o por clases, sería un problema alcanzar esta holgura. Y la holgura podría ser o muy pequeña o demasiado grande. Si es muy pequeña la holgura, ¿qué va a ocurrir? Cuando se caliente el motor, ¿qué va a ocurrir? Se dilatan los pistones, las anillas, etcétera. Se dilatan y tienden a atascarse dentro del cilindro. Entonces ya el lubricante ya no puede evitar eso. Si la holgura es muy grande, o sea, las anillas y los pistones, incluso cuando se dilatan, ya no pueden evitar la fuga de gases. Entonces los gases, hay fuga de gases en el cilindro y lógicamente esa fuga de gases implica que el motor pierde fuerza, pierde la presión de trabajo. Entonces su rendimiento lógicamente disminuye, ¿no? Entonces, ¿de qué serviría, ¿no? Armar un motor con todo nuevo si las holguras no son las adecuadas? O sea, el motor o no va a funcionar bien, al calentarse se atasca, ya no funciona, ya no quiere moverse, o funciona y tiene muchas fugas, como que el motor no tiene fuerza, ¿no? Es decir, un motor nuevo sin fuerza, no tiene sentido hacer eso. Entonces, para eso se hacen estas clasificaciones por grupos o por clases, ¿ya? Hasta aquí podríamos decir, cualquiera de ustedes dice, bueno, está bien, ingeniero, interesante todo esto, pero ¿y nosotros? No, en Bolivia no producimos nada de esto, ni máquinas, ni vehículos, ni motores, no producimos. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Viene a ser una especie de tortura y que en el examen seguro que les va a caer, ¿no? Pero si no voy a emplear, entonces ocurre que en nuestro medio y en muchos otros países, aunque no produzcamos tecnología o máquinas, se da. ¿Ya? ¿Cuándo se da? En la reparación. O sea, al reparar un motor, cuando hemos hecho toda la exposición, he verificado que hay desgaste y tengo que rectificar ese motor, entonces, ¿qué se hace primero? Lo primero que se hace es se evalúa cuánto es ese desgaste. Se cuantifica cuánto es la desviación, cuánto es la deformación de los motores. Y sabiendo eso, aquí está la misma gráfica que hemos puesto en la presentación, voy a determinar, ¿no?, si el diámetro o la magnitud de desgaste me da como para la primera rectificada. Si me da para la primera rectificada, voy a proceder a la primera rectificada. Pero en nuestro medio, como no producimos nada de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir más o menos esta secuencia, ¿no? Es decir, evaluamos el desgaste, analizamos, digamos, cómo está, qué estado tiene, y si es procedente, o si corresponde, el rectificado. Si corresponde el rectificado, tenemos que primero, lo que se hace en Bolivia, en muchos países, es ir a la tienda y comprar los elementos, los repuestos en la sobremedida determinada. ¿Por qué? Porque en la tienda están repartidos los repuestos como billetes de lotería, es decir, alguien va a ir a comprar el repuesto y le va a tocar clase D. A otro va a ir a comprar el mismo repuesto para la misma sobremedida, pero le va a tocar clase
tal vez A o B o C, no sé, como lotería va a salir. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fabricante, el mecánico, el rectificador, el tornero? Tiene que evaluar, ¿no? He comprado pistones y me han salido, por decir, clase B. Entonces, tiene una desviación de 1 centésima hacia abajo. Entonces, tengo que rectificar el cilindro a la primera sobremedida, tengo que rectificar el cilindro, pero dándole 1 centésima hacia abajo. ¿Para qué? Para que cuando ensamble el pistón en su lugar, la holgura quede lo que dice el fabricante, ¿no? En este caso, 7 centésimas de milímetro debe quedar la holgura. Entonces, de esa manera me aseguro, ¿no? El tornero tiene que ser lo más suficientemente diestro para darse cuenta de cuánto tengo que rectificar, qué clase de elemento ha tocado y cuál va a ser la sobremedida, ¿no? El cilindro, voy a rectificar los cilindros como si estuviera fabricando en clase A, B, C o D. Y listo, eso va a ser, ¿no? Y una vez que se ha ensamblado, se respetan las holguras de fabricante y el motor, lógicamente, va a funcionar bien y por el rango, por el tiempo que el fabricante haya especificado, ¿ya? A continuación, en el documento está inserto, copiado, lo que es la práctica número 3 de taller, ¿no? Esa práctica número 3 de taller tiene una descripción, ¿no? Consiste en realizar las operaciones de control del bloque de cilindros en un motor diésel o gasolina, ya sea de 4, 6 u 8 cilindros, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? El estudiante tiene que darse cuenta, hacer mediciones, instrucciones. Tengo que hacer con precisión, tengo que hacer con calma y tengo que preguntar cualquier duda que tenga. ¿Ya? Una vez que hago, primero procedo con la limpieza, luego hago el reconocimiento visual, como decíamos, si hay rayaduras en los cilindros, cómo está, etc. Y hago las mediciones, ¿no? Aquí en taller nosotros hacemos mediciones indirectas, porque no tenemos en el taller ese micrómetro que se mostraba en el manual, ¿no? Sino tenemos un micrómetro de este tipo de diámetros exteriores, que ustedes saben ya las partes del micrómetro, etcétera, y utilizamos lo que se llama un palpador telescópico, ¿no? Una galga telescópica, ¿no? Es un elemento que se fija, se puede bloquear una determinada medida de diámetro interno, y este instrumento, sacando del cilindro, hago la medición con el micrómetro, con ayuda del micrómetro, ¿no? Entonces voy a hacer esas mediciones, saco del cilindro, pongo en el micrómetro y veo qué medida tengo, ¿no? Y voy a hacer lo que mostrábamos en la otra vista, ¿no? Dentro del cilindro las medidas, vamos a decir, A, B o C, ¿no? Superior, media e inferior, y en forma cruzada, ¿no? Aquí está como X y E, el otro manual está como 1 y 2, ¿no? Según el eje X y E, o sea, una medida longitudinal y otra perpendicular a los cilindros para determinar la ovalidad, etcétera, ¿no? Aquí se está mostrando con este gráfico las 3 medidas A, B, X y E, mejor dicho, cruzadas, y todas las mediciones se reflejan en una tabla, ¿no? Entonces las mediciones en la zona superior, zona media, zona inferior, X y E, y se hacen 4 mediciones, ¿no? Una vez que se hacen las mediciones, tengo que analizar, ¿no? Es decir, lógicamente el trabajo en el taller consiste en eso, ¿no? En analizar y dar, digamos, una respuesta, cómo está
los cilindros de ese motor, cuál está más desviado, cuál está más ovalado, qué tipo de desgaste tienen, etcétera, ¿no? Entonces, ese trabajo de taller no lo podemos hacer ahora por vía internet, por estas conferencias. Podríamos ver algunos videos de este procedimiento, pero o sea, otra cosa es, vamos a decir, hacerlo, ¿no? Es decir, otra cosa es realizar todo ese trabajo y cada uno que pueda evaluar, digamos, la forma en que se está haciendo ese trabajo, ¿no? Que sus compañeros, o sea, como decíamos, cada persona va a tener diferentes motores, o sea, por grupos, y en cada grupo va a tener diferentes desgastes, ¿no? Incluso en un mismo motor no se tienen el desgaste de todos los cilindros igual, ¿no? Entonces hay cilindros que se desgastan más, otros menos. Entonces puede ser que ocurran fallas en un cilindro y en otros no, etcétera, ¿no? Entonces todo eso en el taller se podía ver y cada estudiante tenía, digamos, una idea, ¿no? De cómo está todo eso. Entonces, ¿esto para qué fundamentalmente se ha hecho? Se ha hecho fundamentalmente para que el estudiante, si bien alguien me puede decir, yo no voy a ejercer la mecánica, no voy a ser yo mecánico de motores, etcétera. Sí, nadie va a ser, vamos a decir, en un semestre va a poder ser mecánico, ¿no? Es evidente, pero por lo menos la idea es que no solamente con este tema, ¿no? Sino en general el estudiante pueda ser consciente de qué y conocer lógicamente qué trabajos se realizan en los motores y no dejarse engañar, ¿no? Si bien muchos pueden decir no voy a ejercer esta parte de la mecánica, sí, no van a ejercer, pero seguro que más adelante, seguro que van a tener un vehículo, no solamente por lujo, sino porque tendrán su propia empresa, tendrán su propio emprendimiento y seguro que van a tener un vehículo. O van a estar algunos encargados, ¿no? Es decir, van a ser jefes de mantenimiento, jefes de encargado de mantenimiento. Bajo su responsabilidad van a estar 2, 3 o más vehículos, ¿no? Entonces no va a ser bonito que habiendo estudiado esta materia, habiendo estudiado la carrera, un mecánico o un chofer o cualquier persona les diga hay que hacer tal cosa y ustedes no sepan a qué se refiere el rectificado, por qué hay que rectificar más, si se está respetando la holgura o que se ha hecho el trabajo de rectificación, etcétera, y sigue mal el vehículo, el motor, etcétera. Entonces, va a pasar por sus manos cierta responsabilidad, ¿no? Es decir, si eres jefe de mantenimiento, ¿cómo no te vas a dar cuenta cómo se ha hecho una reparación, si se ha hecho dentro de los marcos, etcétera, ¿no? Lógicamente, esto es solamente una muestra, ¿no? Porque en las diferentes piezas del motor que hemos visto van a estar otros elementos, ¿no? Estamos viendo solamente ahora los cilindros y pistones, ¿no? Esa parte. Entre la biela y el cigüeñal, lo mismo, va a haber holguras de montaje, dimensiones, etcétera. Entre el cigüeñal y el bloque, lo mismo, ¿no? Y en todos los elementos móviles va a haber ciertas dimensiones, va a haber ciertos valores aceptables de desviación que se llaman los márgenes de fabricación, etcétera, las tolerancias que va a tener los diferentes motores y lógicamente las holguras, ¿no? Que también son diferentes en diferentes partes del motor. Entonces, ¿cómo controlar holguras? Saber para qué son esas holguras, etcétera. Es tarea
de ustedes, ¿no? Aprender eso por ahora. Y tarea mía es comprobar que ustedes entienden todo eso. Entonces, con esto no queda más que decir, ya la evaluación consiste en eso, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer un procedimiento, unas preguntas para evaluar cómo ustedes han entendido esto, se dan cuenta de las holguras, de la dilatación de las partes, del funcionamiento, etcétera. Se dan cuenta de todo eso también, ¿no? Es positivo. Si no se dan cuenta, o sea, tienen que preguntar, tienen que decir, a ver, yo no entiendo tal cosa, ¿a qué se refiere? Cuando se habla de tal cosa, ¿qué es? Entonces, vamos a aclarar todas las preguntas que sean necesarias porque yo necesito que vayamos avanzando, ¿no? No sé, por ahora si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Tienen la palabra. Una consulta. Dime. El desgaste en los cilindros, mayormente, ¿por qué se da? ¿Por la quema de combustible o qué factores influyen para que se desgasten los cilindros? Ya, en realidad el desgaste de los cilindros y las diferentes piezas de un motor se da por diferentes causas, ¿no? Es decir, en un motor pueden haber diferentes causas. La principal causa es la lubricación, ¿no? Es decir, los motores son en general, cualquiera sea su procedencia, sean europeos, japoneses, brasileros, mexicanos, cualquiera sea su procedencia, han sido transformados durante el tiempo, ¿no? Es decir, el primer motor data de 1867, ¿no? Entonces, hasta la fecha se han hecho N intentos por diferentes fabricantes por mejorar, utilizar mejores materiales, mejores productos, aleaciones, lubricantes, etc. Entonces, el desgaste se va a dar, vamos a decir, normalmente, es natural que se desgasten los motores. Lo único que ocurre es el tiempo, ¿no? Es decir, si el fabricante dice que ese motor se va a desgastar, pero se tiene que desgastar en un recorrido de 200.000 kilómetros, ¿no? Entonces, 200.000 kilómetros es harto recorrido, ¿ya? Entonces, lo grave o lo anormal es que antes de los 200.000 kilómetros ya el motor esté desgastado. Entonces, una cosa es el desgaste natural, es decir, ¿cómo podemos saber un motor que está en forma natural desgastándose? O sea, todos los vehículos tienen un odómetro, ¿no? Marca el kilometraje que recorren. La maquinaria de trabajo, tractores, etcétera, tienen el odómetro que marcan las horas de funcionamiento, ¿no? Entonces, después de tantas horas o después de tantos kilómetros, hay que cambiar el aceite. Al cambiar el aceite, se debe cambiar el filtro de aceite. ¿Listo? Entonces, ese es un procedimiento de mantenimiento. Si no se respeta eso, lógicamente, el motor tiende a desgastarse más rápido. O si no respeto las recomendaciones, no tiene que usar un aceite de tal tipo, de una determinada calidad. Entonces, yo por ahorrarme pesitos, voy a ponerle otro aceite de menor calidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy acelerando el desgaste. Eso no se va a notar mañana, ni pasado, ni la próxima semana, ni el próximo mes. Simplemente estoy acortando la vida útil, ¿no? El motor tenía que durar en ese régimen de funcionamiento, por decir, 7 años. ¿Ya? Pero le he quitado por ese mantenimiento mal hecho, le he quitado un año y medio de vida o 2 años. Entonces, en vez de durar 7 años, a los 5 años ya está
el motor gasta. Eso es un desgaste anormal. ¿Por qué se da? Entonces, no es fácil a veces decir, es solamente por esto, ¿no? Es decir, es un procedimiento, es un proceso, ¿ya? Tal vez mala calidad del aceite, los tiempos de cambio de aceite han extendido, tenían que cambiarle aceite cada, qué sé yo, a 5.000 kilómetros de recorrido y le han cambiado cada 8.000. Entonces le han hecho funcionar 3.000 kilómetros más con un aceite viejo que ya no cumple su función. Entonces ha desgastado, ¿no?, el filtro de aceite o los filtros de combustible, de aire, ¿no?, que deben retener partículas, suciedad. No cumplen su función, no le cambio filtros, los filtros están agujeros, no cumplen su función. Entonces, ¿qué estoy metiendo? Suciedad estoy metiendo al motor, tierra, materiales abrasivos. Entonces, con materiales abrasivos es como si estuviera lijando las diferentes superficies del motor, va a haber desgastes, ¿no? Entonces, esos desgastes, lógicamente, van a repercutir, ¿no? Pero, como les digo, generalmente no se va a notar eso de hoy a mañana, a la próxima semana, al próximo mes. No, le estoy quitando vida útil al motor. Entonces, eso es lo que a ustedes les corresponde hacer, ¿no? Si ustedes ven un manual de un vehículo X, vamos a decir, de un modelo 2015, ¿no? Vemos el manual, carro modelo 2015. Estamos en 2020. A 5 años ya lleva funcionando el motor. ¿Cómo está? Dice que ya está mal, etc., ¿no? Si vemos sus datos, tenía que durar 7, 8 años, es decir, hasta el 2022, 23. Pero ya el 2020 ya está requiriendo una reparación. Entonces, ¿por qué se le ha quitado 2 años, 3 años de vida útil a ese motor? No le han hecho buen mantenimiento desde el 2015. ¿Cuándo? Hace 1 año, hace 2 años, siempre. O sea, es una forma, digamos, de evaluar. Se tiene que evaluar, digamos, en todo el transcurso del funcionamiento, ¿no? Es difícil decir, hoy ha presentado una falla y esa falla es porque anteayer no le han hecho tal cosa, ¿no? Entonces la falla se va a ir presentando poco a poco, de alguna manera, y si no se hace nada al respecto, lógicamente, esa falla se agrava, ¿no? Entonces, parte de su formación de ustedes es hacer todo ese análisis más que adivinar o dar un resultado como si fuera, digamos, lo definitivo, ¿no? Es decir, es un concepto X, es por esto, ¿no? Entonces, dentro del desgaste de los motores, no solamente de los cilindros, entra el sistema de lubricación, también entra el sistema de enfriamiento, ¿no? El sistema de aire, si filtro el aire, estoy filtrando bien el aire o no, el filtro de combustible, el combustible que entra al motor es limpio o no es limpio, la calidad del combustible, el combustible que me venden en Bolivia es adecuada o no es adecuada, de todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces son las empresas grandes las que básicamente tienen o requieren personal de mantenimiento, ¿no? Entonces, en nuestro medio también ya hay muchos como posgrados, ¿no? Posgrados, diplomados, etcétera, en mantenimiento. Entonces, ahí están hablando de funciones del aceite, de materiales, de filtros, etcétera. ¿Para qué? Para que extender la vida útil de las diferentes máquinas para, lógicamente, tener mejores réditos en las empresas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, Sí. en su documento estaba leyendo de que en el bloque integral del motor, cuando ya no se puede rectificar más, se efectúa el encamisado. Entonces quería saber si este método de rectificado tiene la misma vida útil que un motor normal. Depende del material, ¿ya? O sea, en vehículos antiguos,
de los años 60, 70, muchos de los fabricantes podían hacer esto. Es decir, ¿por qué? Porque, como decíamos la anterior vez, el punto de vista del fabricante era que su pieza, su motor, su tecnología pueda durar lo más posible. Entonces se daban esas situaciones, ¿no? Es decir, un mecánico hábil podía tallar los cilindros y encamisar, introducir en los cilindros gastados unas camisas nuevas. Entonces, si esas camisas nuevas, esos cilindros nuevos que estoy introduciendo a presión, lógicamente, en el cilindro van a tener buena calidad, va a ser un buen acero, va a tener tratamiento térmico, etcétera. Entonces, lógicamente, puede tener una vida útil grande, ¿no? Porque va a depender, es como decir, a este cilindro que están viendo en la pantalla, yo le voy a poner una camisa, es decir, le voy a introducir un cilindro que va a ser más duro, es como si estuviera un tratamiento térmico con esta profundidad que está marcada con café. Entonces, lógicamente, ese cilindro lo voy a poder maquinar y rectificar, etcétera, porque estoy poniendo un buen material como encamisado. Pero si le voy a poner un material así cualquiera, un hierro cualquiera, y simplemente lo que quiero es, digamos, deshacerme del vehículo. En nuestro medio hay esa situación, ¿no? Es decir, yo quiero vender un vehículo, ya está viejo, ya está destrozado el vehículo, pero alguien me dice, a ver, lo podemos encamisar, podemos hacer esto, el otro. Listo. ¿Cuánto va a funcionar? Tal vez no funcione, vamos a decir, 2 años, ¿no? Pero si lo vendemos pasado mañana o la próxima semana o el próximo mes y lo vendemos funcionando bien, ¿quién se va a dar cuenta de aquí a 2 años que lo hemos encamisado, etcétera? ¿No? Entonces, mucho depende de eso. O sea, la parte, digamos, mecánica, en muchos casos sí se ha dado, se ha hecho encamisados, muchos digamos, tienen amigos que son mecánicos, torneros, etcétera, y dicen, yo te lo consigo un buen material, un acero duro le ponemos y listo, y vas a disfrutar de tu vehículo, ¿no? Entonces, mucho depende de esa materia prima, ¿no? Así, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero realmente conservar una máquina para que funcione, etcétera? Le voy a buscar un buen material. Pero si quiero deshacerme de esa máquina, quiero venderlo y voy a tratar de engañar a alguien, claro, o sea, es probable que pueda poner cualquier material que va a funcionar un tiempo, ¿no? Y después probablemente se arruine, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? O sea, soluciona un problema momentáneamente, ¿no? Es decir, las garantías que se dan generalmente son dadas por los fabricantes, ¿no? Que dicen, porque el fabricante te dice, está produciendo un motor con tanto de dureza, ¿no? Con tanta profundidad de dureza. Y como les decía, en la actualidad muchos de los vehículos, esta profundidad de dureza no alcanza, no es muy grande, entonces no alcanza ni siquiera para la primera rectificación. ¿Por qué? Porque el vehículo, dice, este vehículo no necesita rectificado, se va a cumplir sus 300,000 kilómetros, que eso van a ser más o menos 8 años, 7 años de trabajo, y después hay que reciclarlo. Entonces hay que reciclarlo, entonces, ¿para qué vamos a invertir mucho en tecnología, en tratamientos térmicos, en esas cosas, si al final tengo que reciclar? ¿No? Entonces, por eso los vehículos se vuelven más baratos, pero de alguna manera son, como dicen, ¿no? Son desechables, ¿no? Entonces, esa es la situación que se está dando en la actualidad, ¿no? La garantía de algún trabajo tendría que darme el que está haciendo ese trabajo, ¿no? El que está haciendo el encamisado, qué tipo de materiales está usando para hacer ese encamisado. En caso contrario, no le podemos echar la culpa al fabricante si otra persona está haciendo, digamos, alteraciones en las diferentes máquinas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Ya no hay preguntas. Bueno, entonces... Quería preguntar, ¿existen cigüeñales que no tengan contrapeso, así que no tengan los orificios para el balanceo? Sí, sí. En algunos motores de cierto tipo de tecnología pueden no tener contrapesos los cigüeñales, ¿no? Porque generalmente eso está dado en los motores que son de cilindros opuestos, ¿no? Es decir, un cilindro está a la derecha y el otro cilindro está a la izquierda. Entonces, los pistones que se mueven, el pistón de la derecha y el pistón de la izquierda, que están totalmente horizontales, se hacen como contrapesos, se compensan, ¿ya? Pero lógicamente no son muy usados esos motores. ¿Ya? En algunos casos se han hecho motores, digamos, especiales, ¿ya? Que no se producen a gran escala por, digamos, la dificultad que se tienen ensamblar todo el bloque, ¿no? Es como se necesitarían dos bloques, etcétera. Se han hecho en motores, se tienen de ese tipo de motores en Subaru, los automóviles, algunos modelos de Subaru, y en las famosas Petas, ¿no? Petas o Brasilias tienen esos motores de cilindros opuestos, pero tanto en los Subaru como en las Petas se tienen pequeños contrapesos, porque facilitan eso, el funcionamiento más uniforme del motor, sin que se sacuda tanto, ¿no? En motores más antiguos ha habido esos motores o esos cigüeñales que no tenían contrapesos. Pero se puede decir que la mayoría de esos cigüeñales que no tienen contrapesos es que se compensan, digamos, esa oscilación que surge con los pistones, ¿no? Que son opuestos, cilindros opuestos. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bien, entonces, si no hay preguntas, nos conectaríamos el próximo martes. La evaluación va a ser a primera hora, es decir, de 2 de la tarde en adelante, máximo unos 20 minutos la evaluación, y máximo, digamos, de 2:30 adelante vamos a avanzar el siguiente tema. ¿Ya? Entonces, les voy a comunicar normalmente las pruebas escritas se dan en la plataforma de la carrera. O sea, tienen que entrar a cvelectromecánica.unsa.bo, entran a la materia y ahí va a estar la prueba, ¿no? Es decir, la prueba se va a abrir automáticamente, ese programa, para que se abra a una hora exacta, es decir, a las 2 de la tarde en punto se va a abrir. Y la prueba también se cierra automáticamente, ¿no? Es decir, a las 2 de la tarde y 20 se cierra la prueba, ¿no? Entonces, todos los estudiantes tienen para responder esos 20 minutos y hayan respondido o no hayan respondido, hayan ingresado en hora o no, esa prueba se cierra, vamos a decir, a las 2:20. ¿Ya? El sistema también evalúa, ¿no? Según las respuestas que da, o sea, no hay intervención
humana ahí, el sistema evalúa, ¿no? Tu respuesta es correcta o incorrecta, no hay medias respuestas, ¿no? O sea, es sí o no, blanco o negro. Entonces, solamente les digo esto para recomendarles que se conecten ahora, se conecten, vamos a decir, individualmente, porque el sistema lo que hace también es sortear preguntas, ¿no? La pregunta 1 no es para todos la misma, ¿no? La pregunta 1 del estudiante A puede ser la pregunta 10 del estudiante B o del estudiante C, etc. Entonces, con eso se restringe la posible copia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 1? ¿No? Es tal cosa, mentira. Para el estudiante B no le va a coincidir ese término, ¿no? Entonces, eso obliga a que el trabajo sea independiente, ¿ya? Esa es la característica de las pruebas, o sea, no es necesario que hagan grupos porque no les va a servir de nada y es una forma, vamos a decir, de evaluar el trabajo individual, ¿no? O sea, poco a poco vamos a ir conociendo quiénes están repasando, estudiando, leyendo y quiénes están pensando en que Dios es grande y me va a hacer un milagro porque me estoy portando bien, etcétera. Ya, entonces, si no hay más preguntas, aquí quedamos. Nos vemos el martes. Dime. El examen va a ser de todo lo que hemos avanzado hasta ahorita, ¿no? Exacto. Ya, o sea. Inge, perdón, ¿la parte de introducción Dime. también? ¿O solo le Claro, miran? pues, ¿qué es introducción? Es un repaso de termodinámica. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos conectamos el martes, sea a las 12 en punto para la evaluación y máximo 2:30 para la clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Chau, Hasta chau. luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Chau, jóvenes. Chau, chau.
Chao.